Vamos a hablar de expansión de repeticiones inestables. El incremento en el número de repeticiones de ciertas secuencias por encima de un umbral es la base molecular de un número cada vez mayor de enfermedades multisistémicas. Estas enfermedades son sobre todo neurológicas y neurodegenerativas. Debido a la particularidad del defecto genético subyacente, la herencia de estos trastornos, a pesar de que son causados por un solo gen, no obedece con exactitud a los patrones de herencia mendelianos. Por eso los estudiamos dentro de lo que llamamos herencia atípica. En los trastornos con herencia mendeliana típica, la mutación del progenitor es igual a la mutación de la descendencia, de quien la hereda, y suelen ser cambios de un solo nucleótido. En los trastornos por expansión de repeticiones, la mutación es una en quien la da y otra en quien la recibe. Lo que sucede es que un segmento de unidades repetidas, una secuencia que puede tener 3 o más nucleótidos y que está al interior de un gen, aumenta el número de unidades repetidas. Por lo tanto, en la descendencia habrá un número diferente de repeticiones. Es decir, que el defecto genético no es exactamente igual en el progenitor y en la descendencia. Uno de los mecanismos que explica por qué se puede aumentar el número de repeticiones de una generación a la siguiente es el mecanismo de mal alineamiento por deslizamiento. ¿En qué consiste? Tenemos aquí una cadena molde y nos está mostrando un pedazo de esa cadena molde que consiste en unas secuencias repetidas. Está repetida en este caso 3 veces, 1, 2, 3. Durante la replicación, basado en esa cadena molde, se construirá una segunda cadena, una cadena nueva. En este caso nos está hablando de enfermedad de Huntington, por lo tanto esto es una repetición de C a G en la cadena molde, y en la cadena complementaria lo que habrá es el correspondiente GTC. Entonces, para esta primera repetición, en la cadena molde, en la cadena complementaria, se sintetiza una repetición. Para esta segunda repetición R2, en la cadena complementaria también se sintetiza una segunda repetición. Y para esta tercera repetición R3, en la cadena complementaria, también se sintetiza una tercera repetición. Puede ocurrir que R2 se separe de la complementaria, queda excluida de la cadena, y entonces R3 se va a deslizar. Este R3 de la cadena complementaria que estaba sobre el R3 del molde se va a deslizar y ahora va a quedar complementario a R2, que es lo que estamos viendo acá. La síntesis continúa y entonces se va a sintetizar de nuevo una copia complementaria a la tercera repetición, es decir, otro R3. Cuando toda la síntesis termine, en este caso específico vamos a tener 2 copias de R3. Este cuadro nos muestra ejemplos representativos de enfermedades por expansión. De cada enfermedad nos muestra el patrón de herencia, la secuencia que se repite, el gen donde está esa repetición, en qué lugar del gen está la repetición
¿Y cuál es el número normal de repeticiones? El número anormal patogénico de repeticiones. La enfermedad de Huntington es una enfermedad autosómica dominante donde en el gen HD, en una región codificante, hay repeticiones CAG. Y es normal tener por debajo de 36 y se tiene la patología cuando se tienen más de 40 repeticiones. Para el síndrome de X frágil, el patrón de herencia es ligado al X y el gen está ubicado en el cromosoma X y se llama FMR1. En la región 5' no traducida de este gen hay repeticiones CGG. Es normal tener por debajo de 60, de 55 repeticiones y es patológico y produce síndrome de X frágil tener más de 200 repeticiones. La distrofia miotónica es un trastorno autosómico dominante donde uno de los genes afectados puede ser DMPK. Este gen tiene una repetición CTG en la región 3' no traducida. Es normal tener menos de 30 repeticiones y es anormal tener más de 80 repeticiones. La ataxia de Friedreich es otra enfermedad por expansión de repeticiones con un patrón autosómico recesivo causada por alteraciones del gen FRDA. Este gen en una región intrónica tiene una repetición AAG. Es normal tener menos de 34 repeticiones y es patológico tener más de 100. Es importante recalcar que el mecanismo de estas enfermedades, el mecanismo fisiopatológico, es diferente de acuerdo a la localización de la repetición en el gen. Y también es importante mencionar que en estas enfermedades sucede lo que llamamos fenómeno de anticipación. Consiste en que a medida que pasan las generaciones, el trastorno empieza a manifestarse a edades más tempranas. Y esto se correlaciona con un mayor número de repeticiones a medida que pasan las generaciones. En el caso de la distrofia miotónica, la repetición está en la región 3' no traducida del gen. La expansión del número de repeticiones causa obviamente también una expansión del número de repeticiones en el RNA que se produce a partir del gen. Y eso le va a proporcionar unas propiedades nuevas a ese RNA. Este RNA va a ser capaz de unirse a mayor cantidad de proteínas de unión a RNA y esto como consecuencia va a tener una alteración del splicing de múltiples proteínas. En el caso de la enfermedad de Huntington, la repetición que se expande está en un exón. Entonces es fácil entender que este número aumentado de codones, que en este caso son codones CAG que codifican para glutamina, se va a manifestar en la proteína como un mayor número de glutaminas. Esto le va a conferir nuevas propiedades a la proteína. Será una proteína que puede establecer mayores interacciones proteína-proteína, interactuar con más proteínas, con factores de transcripción
y eso va a llevar a que no pueda realizar su función normal. En la ataxia de Friedreich, la expansión está en una región intrónica del gen. La consecuencia va a ser que se altera el alargamiento o la elongación transcripcional. Y esto va a llevar a una pérdida de la función de la proteína. En el caso del gen FMR1, la repetición de CGG está en la región 5' no traducida. Si se tienen más de 200 repeticiones, se produce el síndrome de X frágil. Y el mecanismo es que al haber más repeticiones CGG, pues hay más citocinas que se metilan. Al parecer por un mecanismo de cambios en la conformación pues tridimensional del ADN, esta metilación también se extiende hasta las citocinas de la región promotora del gen y por lo tanto el gen se apaga. Al apagarse el gen no se produce la proteína, que es la proteína FMRP, y ella va a dejar de cumplir su función. Normalmente ella actúa como una represora de la traducción de otros genes. Entonces la ausencia de la proteína va a causar la enfermedad que es el síndrome de X frágil. Sin embargo, es importante recalcar que las personas que tienen más de 55 repeticiones CGG, pero menos de 200, no van a tener síndrome de X frágil. Antes se decía que estas personas que no sobrepasaban el umbral, que estaban por encima de las repeticiones normales pero sin sobrepasar el umbral, tenían lo que llamábamos una premutación, no la mutación completa, sino una premutación, y que esto no tenía ninguna repercusión fenotípica, sino que confería un mayor riesgo a estas personas para que la descendencia tuviera sí la mutación completa. Sin embargo, relativamente recientemente se ha descubierto que las personas con premutación sí tienen manifestaciones fenotípicas y que son diferentes al síndrome de X frágil. Se ha encontrado que las personas con premutación en FMR1 tienen síndromes como el síndrome de temblor ataxia y el síndrome de falla ovárica prematura, y tienen también más alteraciones psiquiátricas, sobre todo de ansiedad. Y el mecanismo es diferente, porque cuando se tiene la premutación sí hay transcripción, el gen no está apagado, sí hay transcripción. Pero sucede que el RNA que se produce pues es anormal porque es más largo. Entonces, muchas de las moléculas de RNA que se producen a partir de ese gen no pueden salir del núcleo. Algunas sí salen y son sometidas a traducción y por lo tanto sí se produce proteína, pero otras no pueden salir del núcleo. Se quedan en el núcleo, forman horquillas y esas horquillas al parecer atrapan otras moléculas intranucleares, proteínas, y se produce la formación de inclusiones intranucleares en las neuronas. Es decir, que el mecanismo en la premutación es toxicidad por ARN, mientras que el mecanismo en la mutación completa es un silenciamiento transcripcional. El fenotipo de la enfermedad de Huntington consiste en una tríada clínica que comprende desórdenes del movimiento, desórdenes psiquiátricos y demencia, e inicia a cualquier edad, pero principalmente inicia entre la cuarta y quinta décadas de la vida.
una enfermedad devastadora, la cual es difícil hacer la consejería genética, y cada persona en posible riesgo decide si se hace las pruebas genéticas para saber si tiene la enfermedad, así como hay otros que prefieren no saberlo. El síndrome de X frágil es la principal causa hereditaria de retraso mental en hombres, y entonces el fenotipo incluye retraso mental, pero además características como hiperactividad, problemas de la atención, movimientos repetitivos con los brazos, habla reiterativa, un contacto visual escaso, y a nivel físico, articulaciones hiperextensibles, testículos grandes, orejas grandes y lisas, y pueden tener un tono muscular bajo, entre otras características. En la distrofia miotónica, el fenotipo depende del número de repeticiones. Entre 50 y 100 repeticiones se producen solamente algunos síntomas leves a moderados, como cataratas o como debilidad muscular, pero todo esto de aparición tardía ya en la vejez. Si se tienen más de 100 repeticiones a una edad adulta, aparece miotonía, debilidad muscular y otros síntomas como calvicie prematura, atrofia testicular, defecto de la conducción cardíaca, y puede incluso haber deficiencia mental moderada. Pero si se tienen más de 700 repeticiones, el compromiso es congénito, con una clínica severa que incluye problemas respiratorios graves, retraso mental, retraso del desarrollo psicomotor, y incluso pueden morir tempranamente en el periodo neonatal. Entonces aquí se ve claramente que el número de repeticiones correlaciona con la clínica, con el fenotipo, y que está relacionado directamente con la gravedad de la enfermedad. Asimismo, se observa que entre mayor es el número de repeticiones, más tempranamente inicia la manifestación de la enfermedad. En esta enfermedad, la debilidad de los músculos faciales hace que estos pacientes tengan una expresión facial característica. Las mejillas se encuentran deprimidas, hundidas. La sonrisa se puede describir como invertida y pueden presentar ptosis palpebral. Se presenta también atrofia de los músculos temporales, del macetero, en general de los músculos faciales, que le confieren a los pacientes con distrofia miotónica una cara típica que se describe como cara en forma de hacha. La ataxia de Friedreich es entre las ataxias de inicio temprano la más común, por lo tanto siempre hay que pensarla cuando tenemos pacientes con ataxias de inicio temprano, y consiste el fenotipo en, aparte de la ataxia, disartria, compromiso piramidal, neuropatía periférica, anomalías esqueléticas, principalmente escoliosis, pie cabo, atrofia óptica, sordera, movimientos oculares anormales, y también pueden tener intolerancia a la glucosa.